Práctica para hoy, número 1. Iniciación a la soldadura eléctrica y empalme de cordones. Práctica para hoy, número 1. Este curso está pensado básicamente para iniciar a futuros soldadores y también para aquellas personas que sientan curiosidad por la soldadura eléctrica como hobby y que estén dispuestas a comprar una pequeña máquina portátil de soldadura como la presente para realizar pequeños trabajos o, como vulgarmente se dice, chapuzas en su casa, casa del pueblo, casa de campo, chalet, en el cuarto trastero de su propia casa o en un lugar cualquiera, ya que con un pequeño cuadro de unos 4 metros cuadrados más una toma de corriente eléctrica y una pequeña mesa para poner las chapas y colocar la propia soldadura puede realizarse perfectamente. Además, a este curso acompaña un manual de los conocimientos tecnológicos, tanto de soldadura como de los materiales, electrodos, etc., y las normas básicas de la seguridad e higiene en el trabajo necesarias para desarrollar este curso o esta actividad. Para los más exigentes, estos manuales pueden ir también en sendas cintas de vídeo con los mismos conocimientos, incluso ampliados. Especialmente esto para aquellas casas de enseñanza o también para empresas en las cuales no disponen de un profesor de soldadura. Introducción a la soldadura eléctrica. Vamos a ver que cuando disponemos de una máquina portátil como la presente o parecida, puede ser una máquina sinérgica como esta, transistorizada, o una máquina convencional, de las que vulgarmente le llaman de bricolaje, de 130, 140, 150 amperios aproximadamente, en el cual llevaremos por una parte la pinza portaelectrodos y por otra parte la pinza masa. Y como ya he dicho antes, tendremos un cable con un enchufe para conectar la máquina, que simplemente con un contador en casa o en la casa de campo o donde la instale de 15 amperios es más que suficiente para poder soldar sin que salte la luz. Acompañando al equipo de la máquina, pues tendremos también unos electrodos, un paquete de electrodos de diámetro 3,25 y también otro de 2,5 milímetros de diámetro, que ya entraremos luego a analizar estos tipos de electrodos de la clase Rutilo, que va a ser el que fundamentalmente está basado en este curso. Además de ello, y como medio de protección, tendremos una pantalla, en este caso una pantalla manual plana, pero también existe, como veremos que acompaña en una nota, también las de tipo casco, que puede haber de dos tipos, la automática y la normal. Antes de iniciar el propio curso, veremos también la necesidad de, con el esquema que adjuntamos, de hacer una práctica preliminar para, vamos a decir, manejo del electrodo.
en la cual va a consistir ni más ni menos en que antes de iniciar a los propios cordones de soldadura, como los denominamos, pues hacer prácticas de cebado y mantenimiento del arco. Hemos dividido en 3 puntos por decir así, esta preliminar práctica de cebado y mantenimiento del arco, en la cual la primera veremos que rascamos como si de una cerilla se tratara en la chapa a soldar, rascamos el electrodo y a la vez elevamos. Lógicamente, en el momento que hacemos contacto en la chapa, pues salta el arco, pero si lo mantuviéramos quieto ahí, se nos pegaría el electrodo. Para evitarlo, cebaremos el arco, rascaremos, como vulgarmente se dice, como si de una cerilla se tratara, y a la vez elevamos el electrodo, pero elevamos muy poquito. Una vez de que ha saltado el arco, bajamos paulatinamente hasta una distancia aproximada a la del diámetro del electrodo. En el caso de un electrodo de diámetro 3,25, pues habrá que dejar el electrodo de la pieza aproximadamente 3,25 milímetros. Una vez de que ya hemos dejado esa distancia, pues lo que hacemos es mantener el arco. En el mantenimiento del arco lo que hacemos es ir poco a poco avanzando a medida de que el electrodo se va consumiendo. Entonces nos fijaremos siempre en la anchura del cordón y en la altura del electrodo a la pieza. La anchura, si va siendo uniforme, quiere decir que el cordón también saldrá uniforme. Aproximadamente, para que nos hagamos una idea, en un electrodo de diámetro 3,25 deberá tener la anchura de la gota aproximadamente unos 8 milímetros, 10 milímetros aproximadamente. Con eso nos irá diciendo de que el cordón va saliendo uniforme. Es lógico que al principio alguna vez se nos pega el electrodo o se nos corte el arco por, lógicamente, pues haberlo dejado separado, porque no lo hemos sabido bajar. Bien, eso es normal al principio. Luego, una vez de que hemos tirado pequeños cordoncitos de unos 30 milímetros aproximadamente, lo que hacemos es empalmar cordones. Hemos dejado pues una chapa con unos trocitos de 30 milímetros, hemos vuelto a cebar el arco y a depositar un material, y nos toca la segunda práctica, que es una práctica fundamental, y es la de empalmar cordones. Para ello existe una técnica que es la que empleamos siempre, lógicamente, si lo queremos hacer con éxito, porque luego hablaremos de los problemas que nos puede ocasionar un empalme mal realizado. Para hacernos idea, cuando terminamos el trocito pequeño ese de cordón de 30 milímetros aproximadamente, siempre nos queda un cráter, una especie, como diríamos, de hoyito pequeño, que el cual tenemos luego que empalmarlo ahí para procurar que siga su uniformidad el cordón en su continuación. Para lo cual lo que hacemos al cebar el arco, igual que hemos hecho antes, pero en un lateral del cráter. Normalmente solemos hacerlo en el lateral derecho del cráter, cebamos el electrodo y le damos una vuelta por todo el cráter alrededor y nos metemos al centro del cráter. Cuando la gota se ha acoplado perfectamente, pues cogemos y empezamos ya otra vez a volver a funcionar, pero tendremos que tener cuidado de que la distancia del arco sea la correcta, aproximadamente hemos dicho la del diámetro del electrodo. Bien, una cosa que es fundamental en un empalme es el elevar el electrodo un poquito más de lo normal, porque al haber una mayor resistencia al paso de la corriente, lo que hacemos es que el electrodo se calienta más y la gota sale más líquida, más caliente. Lo que facilita es que el empalme salga sin ningún tipo de problemas. El problema clásico es una inclusión de escoria o una pegadura, que ya veremos más adelante cuando analicemos estos defectos, por qué causas son producidos y cómo evitarlos. Entonces, repito, empalme de cordones, lo que hacemos es cebar el arco, elevarlo un poquito más, darle una vuelta alrededor del cráter y meterlos al centro. Y cuando ya la gota se ha acoplado, seguimos con la misma anchura que habíamos dejado al principio.
pero siempre con la técnica esta de calentamiento del cráter con arco largo, y así no tendremos problemas de iniciación. Estamos viendo la práctica preliminar que aconsejamos antes de iniciar la soldadura real. Se trata de realizar trocitos pequeños de cordón de unos 3 centímetros aproximadamente, simplemente con las normas que ya hemos dado en el cebado del arco. Se realizan estos pequeños trocitos de cordón que apenas podemos grabar, ya que el tiempo de realización es muy corto, pero son unas prácticas que aconsejamos antes de iniciar la realidad en la soldadura, o la verdadera soldadura. Bien, como podéis comprobar en estos trozos de cordón, veremos perfectamente al final los cráteres que han quedado al dejar de soldar, que no son ni más ni menos que una pequeña, diríamos un pequeño hueco o oquedad en el cual, vamos a decir, tenemos que depositar el material a la hora de empalmar. Vemos aquí perfectamente esos cráteres de cordón y será donde tenemos que aplicar la técnica de empalmado de cordones, que no es ni más ni menos que una técnica de calentamiento de ese cráter con arco largo, cebando siempre el electro en un extremo, como podemos ver aquí una vez ya realizados los empalmes. Si observáis, en la parte superior del empalme, al inicio del cordón, vemos unos pequeños puntitos en el lateral superior, y es donde hemos cebado el arco siempre a la hora de empalmar. O sea que cebamos siempre el lateral derecho del cráter, nos remontamos sobre el mismo y una vez de que hemos llegado al centro de dicho cráter empezamos la soldadura, pero con un movimiento regular. Recordad que la intensidad de soldadura era de 110 amperios y que el movimiento debe ser regular en avance y la longitud de arco igual a la del diámetro del electrodo empleado, que no es ni más ni menos que 3,25 milímetros aproximadamente. Siempre que realicemos un empalme aplicaremos la técnica de calentamiento con arco largo y así no saldrá ningún tipo de problemas. Vamos a pasar a la realización de, vamos a decir, la primera práctica, que consistirá en tirar cordones estrechos en una chapa que previamente habremos hecho unas rayas con una tiza, porque vemos mucho mejor que si lógicamente marcamos con un rotulador. La tiza blanca lógicamente se borra menos, pero a pesar de eso también conviene granetear esa línea, porque entonces sí que cuando vayamos, vamos a decir, realizando los cordones, no nos perderemos nunca. Básicamente, también antes
de iniciar todo esto, lógicamente conviene leerse el manual adjunto, en el cual os va a explicar simplemente el tipo de electrodo que vamos a emplear. Hemos dicho que es un tipo de electrodo de la clase rutilo de diámetro 3,25, pero falta una cosa fundamental, y es qué intensidad debo darle yo a la corriente, a esta maquinita, al botón de regulación. Pues para esta práctica preliminar y para la depositada de cordones aproximadamente daremos 110 amperios. Repito, 110 amperios es una intensidad suficiente para realizar cordones con, vamos a decir, con el mayor éxito o a la perfección. Entonces, eso es fundamental. ¿Y por qué hemos elegido el electrodo rutilo? Pues muy sencillo. El electrodo rutilo se ha elegido porque es el electrodo que es apropiado para soldar en todas las posiciones. O sea, igual en este caso vamos a soldar en horizontal, luego pasaremos a vertical, luego pasaremos a cornisa, etc. Pero este es el comodín para todas las, vamos a decir, todas las posiciones. Y además es el ideal para soldar hierros y aceros de las composiciones normales. Ya veremos que existen otro tipo de electrodos para materiales especiales. Pues bien, mucha suerte y adelante, y poner todo el empeño, y recordar que además luego hay otro tipo de perfeccionamiento que el que quiera seguir adelante en esta nueva actividad es fundamental, porque nos metemos más adentro en cuanto a posiciones difíciles y materiales se refiere. Página web del canal de la soldadura eléctrica. Cursos de iniciación y máster en 17 y 31 vídeos, en formato de 640 por 480 píxeles originales, en formato de 960 por 540 píxeles originales, muy apto para la enseñanza de bricolaje y soldadura y calderería, y en formato de 1280 por 720 píxeles originales, sin anuncios y por muy poquito dinero. Con total garantía, te informamos sin compromiso alguno. Saludos cordiales.